Uno de los límites más conocidos es el límite del seno de x entre x cuando x tiende a 0. Y sabemos que el valor de este límite es 1. Una forma de justificarlo sería como sigue. Vemos que el seno de x sobre x se puede ver como una función f de x, que es el seno de x, entre una función g de x. G de x sería x. O sea que tenemos la función f de x igual al seno de x y g de x igual a x. Bueno, por lo tanto, esto se puede escribir como f de x menos f de 0, porque f de 0 sería el seno de 0 y eso es 0. Esto entre g de x menos g evaluado en 0, que sería 0. Bueno, y si se cumplen las hipótesis del teorema del valor medio de Cauchy, tendríamos que esto es f' en un punto psi de x sobre g' en un punto psi de x. Bueno, entonces este psi de x sería el punto que está aquí, este sería psi de x. Entonces esta igualdad que tenemos aquí sería cierta siempre y cuando se cumpla las hipótesis del teorema del valor medio de Cauchy. Bueno, entonces las hipótesis deberían de ser, primero, que f y g son derivables en el abierto 0, x. F y g son continuas en el cerrado 0, x. Estas dos propiedades son ciertas porque pues f es el seno y g es la función identidad, y estas funciones siempre son derivables y continuas en los reales. En particular, f y g son derivables en este conjunto y son continuas en este otro que está aquí. Bueno, entonces, como se cumplen las hipótesis para usar el teorema del valor medio de Cauchy, entonces va a existir el punto psi de x entre 0 y 1, de tal manera que tenemos esta igualdad. Entonces, eso significaría que el límite del seno de x entre x cuando x tiende a 0, pero en este caso estamos a la derecha del 0, entonces x tiende a 0 por la derecha. Y esto sería simplemente el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f' evaluado en psi de x entre g' evaluado en psi de x. F' pues es la derivada del seno, que sería el coseno, o sea que esto sería simplemente el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de el coseno de psi de x entre la derivada de g es 1 evaluado en g' evaluado en psi de x, pues sería 1, y por lo tanto esto simplemente es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del coseno de psi de x, y puesto que la función coseno es continua, esto sería coseno de 0 y esto toma el valor de 1. Bueno, entonces con un argumento similar se prueba que el límite del seno de x entre x cuando x tiende a 0 por la izquierda pues también es igual a 1.
Bueno, entonces dado que los dos límites laterales existen y toman el valor de 1, entonces pues hemos concluido que límite de seno de x entre x es cuanto x tiende a 0 es igual a 1. Bueno, aquí el procedimiento fue ajustar este cociente para poder aplicar el teorema del valor medio de Cauchy y entonces pues obtener de manera más sencilla, entre comillas, el límite, ya que el límite se obtuvo derivando las funciones, y al hacer esto pues lo que obtenemos es una función cuyo límite es fácil de calcular. El resultado o el procedimiento anterior se puede generalizar y se obtiene lo que se conoce como la regla de L'Hopital, que dice que si tenemos dos funciones derivables en la unión de estos dos conjuntos, básicamente esto es un intervalo con centro en x0 y de radio r sin el centro. Entonces, si tenemos dos funciones derivables en este conjunto, de tal manera que el límite de f de x es 0 cuando x tiende a x0 y el límite de g de x también es 0 cuando x tiende a x0, y además existe el límite del cociente de las derivadas cuando x tiende a x0, entonces existe el límite del cociente de las funciones f de x entre g de x cuando x tiende a x0, y este límite es igual al límite de f' en x sobre g' de x cuando x tiende a x0. Bueno, la idea de la demostración es como sigue. En esta figura que tenemos aquí, tenemos el eje x, que sería este, y el eje y. Tenemos las dos funciones f y g, y en x0 el límite de f de x es 0 y el límite de g de x también es 0. Bueno, dejé aquí un hueco porque se supone que las funciones f y g son derivables en el intervalo x0 menos r, x0 abierto, unión x0 abierto, x0 más r abierto. O sea que sería en este segmento y en este otro segmento, sin los extremos, ambos, las funciones f y g son derivables. Eso es lo que tenemos como hipótesis. No sabemos qué pasa en x0. A lo mejor es derivable, a lo mejor no. A lo mejor la función g no está definida, o a lo mejor sí. A lo mejor la función f no está definida, o a lo mejor sí. No sabemos qué pasa en x0. Vamos a suponer que está pasando esto. Vamos a dejar un hueco acá, simplemente para denotar el intervalo donde las funciones son derivables. Bueno, entonces lo que queremos es demostrar que el límite de f de x entre g de x es igual a el límite de f' de x entre g' de x. Todo esto cuando x tiende a x0. Bueno, por hipótesis, existe L, que es igual al límite de f' de x entre g' de x cuando x tiende a x0. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es por demostrar que el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a x0 pues también es L. Eso es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que el límite de este cociente es el límite de este otro cociente que contiene derivadas. O sea, que el límite de f de x entre g de x es L cuando x tiende a x0. Eso es lo que queremos justificar. Vamos a hacerlo con los límites laterales. Caso 1. Habría que demostrar que el límite de f de x entre g de x cuando x tiende a x0 por la derecha es igual a L. El caso 2, habría que demostrar que el límite de f de x entre g de x cuando x tiende a x0 por la izquierda
pues también es L. Porque una vez demostrado el caso 1 y el caso 2, se concluye que el límite de f de x entre g de x es L cuando x tiende a x0. Bueno, entonces habría que demostrar estos dos casos. Las demostraciones son similares, por lo tanto basta demostrar el caso 1, porque el otro caso se haría de forma parecida. Ahora, ¿por qué usamos este criterio? Porque pues realmente vemos que tenemos dos intervalos, uno por arriba de x0 y otro por abajo de x0, para poder acercarnos a x0. Entonces, pues resulta natural usar los límites laterales para concluir este límite que está aquí. Bueno, ahora, para concluir que el límite de este cociente es L cuando x tiende a x0 por la derecha, entonces una forma de concluirlo sería usando la definición en términos de épsilon y deltas. O sea, que hay que demostrar que para todo épsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x está en el intervalo x0, x0 más r, y además se satisface que x menos x0, esto es en valor absoluto es menor que delta pero mayor que 0, entonces de alguna manera habría que concluir que la diferencia de este cociente menos L es menor que épsilon. O sea, que habría que concluir esta parte que está aquí. Bueno, ok. Entonces, cuando damos un épsilon mayor que 0, este es arbitrario, es un dato que nosotros damos. De alguna manera hay que ver que existe una delta. De tal manera que pasa que si x satisface esto, entonces la diferencia de esto menos L es menor que épsilon. Bueno, ok. Ahora, cuando damos un épsilon mayor que 0, pues ya es un dato que tenemos y vamos a usarlo. ¿Cómo lo usamos? Pues relacionamos ese dato, el épsilon, con algún dato de la hipótesis. Y la hipótesis que va a jugar con el épsilon es este. L es el límite de f' de x entre g' de x cuando x tiende a x0. Esto juega con épsilon. Entonces, cuando damos el épsilon mayor que 0, podemos usar esto. Pero como ahorita estamos con el límite por la derecha, entonces, pues esto lo pasamos a su forma como límite por la derecha. Porque si L es el límite cuando x tiende a x0 de este cociente, pues entonces L también sería el límite por la derecha. Bueno, entonces existe L que es igual a este límite. Por lo tanto, pues este L también sería el límite de f' de x entre g' de x cuando x tiende a x0 por la derecha. Y para el caso 2, pues necesitamos también que L sea igual al límite de f' de x entre g' de x cuando x tiende a x0 por la izquierda. Bueno, entonces el hecho de que L sea este límite, pues me está diciendo que L es el límite, que L también es el límite del cociente por la izquierda y por la izquierda y por la derecha. Bueno, entonces, como esto es cierto, eso significaría que dado este épsilon, existe ciertamente una delta mayor que 0, de tal manera que si x está en este conjunto y además satisface esto que está aquí, entonces la diferencia entre esto y L es menor que épsilon. O sea que f' de x sobre g' de x menos L en valor absoluto, esto es menor que épsilon. Bueno, entonces cuando dimos este épsilon, pues pudimos usar esta
escribir esta igualdad en términos de épsilones y deltas, y pasa todo esto que está aquí. Bueno, ahora, esto que está aquí me va a decir dos cosas. Primero, que si X satisface esto, entonces van a existir las derivadas f' y g', y la derivada de g en x pues no puede ser 0. Bueno, por lo tanto tendremos lo siguiente. Por lo tanto existen f' en x y g' en x para todo x que está para toda x que satisface esto que está aquí y esto que está aquí. Veamos qué significa esto. Esto es una intersección de dos conjuntos. El primer conjunto, dibujándolo, sería un intervalo con extremo x0 izquierdo y el otro extremo derecho es x0 más r. Este es x0 más r y este es x0. Ese sería el primer intervalo, este que está aquí. Y este otro que está aquí, pues esta parte me está definiendo un intervalo con centro en x0 y de radio delta. Y esta condición, que es mayor que 0, me está diciendo que x no puede ser x0. O sea que tenemos un intervalo con centro en x0 y de radio delta, pero sin el centro. O sea que tenemos esto que está aquí. Aquí estaría, este es el centro x0, este sería el extremo x0 más delta, y aquí tendríamos el extremo x0 menos delta. Y como es una y, hay que intersectar estos, y me daría, pues simplemente en el dibujo me dice que me daría x0 más delta. Entonces estas dos condiciones que están aquí pues son equivalentes a esto, a que x está en el conjunto x, en el intervalo x0, x0 más delta. Aquí estamos suponiendo que delta es menor o igual a r. En el caso de que delta sea mayor que r, pues este conjunto pues llegaría a tomar esta longitud, que sería hasta este punto. Entonces, lo que tenemos es que la intersección de estos dos conjuntos es esto, suponiendo que delta es menor o igual que r. Bueno, entonces, esto que está aquí, existe f' y g' para toda x que está en la intersección, que quedamos que era x0, x0 más delta. Bueno, en un dibujo pues tendríamos simplemente, este es mi primer conjunto donde las funciones son derivables, es este conjunto unión con este otro, y la delta pues me define el conjunto que va de x0 a x0 más delta, suponiendo, claro está, que delta es menor o igual que r. Bueno, ok. Entonces ya tenemos que existen las derivadas en este conjunto, y además tenemos otra cosa. Tenemos que f de f' y g' es g' y g' de x pues es distinto de 0 para todo x que está en este conjunto, que es x0, x0 más delta. Bueno, ¿por qué es distinto de 0? Porque en este cociente tiene que estar definido. Es decir, que g' no puede ser 0 para todas las x que están acá. O sea, para todas las x que están en este conjunto que tenemos. Bueno, ok. Entonces, de esta parte ya obtuvimos esta información. Existen
las derivadas en este conjunto, y la derivada de g es distinto de 0 para cualquier punto de ese conjunto. Bueno, ok, ahora chequemos lo que queremos. Queremos este cociente y queremos que pues que esta diferencia sea menor que epsilon. Pero para que este cociente esté definido, pues g de x no tiene que ser 0, o sea, g de x tiene que ser distinto de 0, otra vez, en este conjunto. Entonces, eso es una afirmación. Afirmación, g de x, pues es distinto de 0 para todo x que está en este conjunto. x0, x0 más delta. Bueno, ¿y por qué es cierto eso? Vamos a supongamos que existe, vamos a llamarle un alfa, que está en el conjunto x0, x0 más delta, tal que g de alfa sea 0. Bueno, entonces en la gráfica, pues digamos que mi alfa estaría por acá. Este sería el alfa. Y se supone que g de alfa es 0. O sea que esta gráfica que va aquí tendría que dar la vuelta y regresar a alfa. Y eso significaría que hay un punto donde la derivada vale 0. O sea, hay un punto de este intervalo donde la derivada vale, donde la derivada de g vale 0. Pero eso no es posible, porque se supone que todas las derivadas de g son distintas de 0 en este conjunto. Bueno, entonces vamos a llegar a una contradicción. Y la contradicción se va a construir a partir del teorema de Rolle. Y para usar el teorema de Rolle, pues vamos a ver si podemos obtener las hipótesis. Bueno, las hipótesis van a ser sobre g, pero también vamos a meter la función f, porque vamos a necesitar los resultados. Entonces, g y f son derivables en el intervalo que comienza con x0 y llega hasta alfa. ¿Por qué son derivables ahí? Porque pues las funciones eran derivables en toda esta parte que está aquí. Entonces, en particular en este segmento que está aquí. Bueno, entonces ya son derivables. Acá. G y f son continuas. En el cerrado con centro en x0, en el cerrado de extremos x0 y alfa. Bueno, ¿por qué son continuas ahí? Bueno, son continuas en este intervalo. Por lo tanto, bastaría ver que son continuas en x0 y en alfa. En alfa son continuas porque alfa es un punto que está entre x0 y x0 más r. Por lo tanto, es derivable, la función f y g son derivables en este punto. Por lo tanto, son continuas en este punto. O sea que f y g son continuas en alfa. Bueno, entonces nada más falta checar que f y g son continuas en x0. Lo que sabemos para x0 es que el límite de g de x, cuanto x tiende a x0, pues es 0. Bueno, no sabemos si la función g esté definida en x0. Si nos fijamos aquí, pues esta es la función g y no sabemos qué esté pasando en x0. Tal vez sí esté definida,
tal vez no. Pero en cualquier caso, si la g no está definida en x0, pues la definimos. Hacemos que g de x0 sea 0. Bueno, y si la g estuviera definida en x0, pero su valor es, digamos, un número positivo, pues la redefinimos, o sea, anulamos ese valor y definimos g de x0 igual a 0. O sea que obligamos a que g sea continua en x0, porque esto que está aquí, límite de g de x, cuando x tiende a 0 igual a g de x0, significa que g es continua en x0. Bueno, entonces con esta definición de g de x0 igual a 0, o con esta redefinición de g de x igual a x0, obtenemos que g es continua en x0. Y lo mismo hacemos para la función f. Como el límite de f de x es 0 cuando x tiende a x0, entonces podemos definir f de x0 igual a 0. Si es que no estaba definida f de x0, la definimos. Y si estaba definida y su valor era distinto de 0, pues ignoramos ese valor y la volvemos a redefinir, f de x0 igual a 0. Y con esta definición, f es continua en x0. Por lo tanto, ciertamente g y f son continuas en este intervalo, porque por esta parte, por ser derivables aquí, son continuas acá. Y por esta condición, son continuas en x0. Y por ser derivables en el punto alfa, pues van a ser continuas en alfa. Y son derivables en el punto alfa porque alfa es un punto que está entre x0 y x0 más r. Y para todos estos puntos las funciones f y g son derivables. Bueno, entonces pues ya tenemos estas dos condiciones, g y f derivables aquí y g y f continuas aquí. Son dos condiciones necesarias para usar el teorema de Rolle, al menos para la función g. Bueno, y el otro punto es que g de x0, pues ya lo tenemos definido como 0, pero además 0 es igual a g de alfa. Esa es la propiedad que tiene el alfa que definimos aquí. Existe un alfa de tal manera que g de alfa es 0, aquí lo tenemos. Por lo tanto, ocurre que g de x0 es g de alfa. Y f y g y f son continuas acá, continuas aquí y derivables aquí. Y por lo tanto, por el teorema de Rolle para la función g, únicamente por el teorema de Rolle para la función g, tenemos que existe un punto que vamos a llamar beta en el intervalo x0, alfa, tal que g' de beta es 0. Pero eso no es posible, porque se supone que las derivadas para todos los puntos que están en este intervalo, pues las derivadas son distintas de 0. Y tenemos entonces una contradicción. Esto es una contradicción. Bueno, por lo tanto, pues nuestra suposición no puede ser. O sea que ciertamente g de x es distinto de 0. Porque si g de x fuera 0 para algún alfa, entonces llegamos a una contradicción. Bueno, y ya tenemos entonces que g de x no puede ser 0 en este conjunto. Por lo tanto, este cociente está completamente definido. Bueno, ok. Recordemos que queremos llegar a esto. Ahorita ya vimos que sí es posible definir este cociente en el intervalo que nos interesa, que en este caso es este que está aquí. Bueno, pero además lo que tenemos ahorita con epsilon es esto que está aquí. Entonces, de alguna manera, esta cantidad que está aquí, pues debería de ser parecida o debería ser igual a esto que está aquí, para poder obtener este resultado. Bueno, entonces necesitamos relacionar cocientes de funciones con sus cocientes con derivadas. Y eso es el teorema del valor medio de Cauchy. Bueno,
Entonces, vamos a usar el teorema del valor medio de Cauchy. Ok, sea x que está en el intervalo x0, x0 más delta. Bueno, lo que tenemos es que f y g son derivables en el intervalo x0, x abierto. Y la razón de esto pues es porque f y g pues son derivables en todo este intervalo. En particular van a ser derivables en este intervalo que está aquí, o sea de x0 a x. Bueno, ok, son derivables de x0 a x. Bueno, además f y g son continuas, en el cerrado x0, x. Bueno, y eso es cierto porque ya sabemos que f y g son continuas en x0, eso ya lo tenemos en esta parte que está aquí. F y g son continuas en este intervalo, entonces son continuas en x0, y eso fue lo que hicimos en esta parte, obligamos a que fueran continuas. Entonces f y g son continuas en x0. Ahora f y g también son continuas en x, porque x es un punto que está entre x0 y x0 más r. Por lo tanto, f y g son derivables aquí en el punto x, por lo tanto son continuas en el punto x. Bueno, entonces tenemos que f y g son continuas en x0 y en x, y además son continuas en este intervalo, por lo tanto son continuas en este conjunto que es cerrado. Bueno, eso significaría, por el teorema del valor medio de Cauchy, que existe un psi de x en el intervalo x0, x0, tal que ocurre que f de x menos f de x0 sobre g de x menos g de x0 es igual a f' de psi de x sobre g' de psi de x. Bueno, recordemos que psi de x, la derivada de g nunca es 0, por lo tanto esto está completamente definido porque este punto está en el intervalo x0, x0 más delta. Bueno, entonces esto está completamente definido y esto que está aquí, pues a final de cuentas esto es g de x y ya sabemos que en ese intervalo pues esto no es 0. Bueno, entonces por lo tanto vamos a escribirlo, por lo tanto la parte derecha se transforma simplemente en f de x menos f de x0 que es 0 sobre g de x menos g de x0 que es 0, y esto es f entre f' de psi entre g' de psi de x. Ok, tenemos entonces por lo tanto pues simplemente f de x entre g de x es igual a f' de psi de x sobre g' de psi de x. Bueno, pero
psi de x está en el intervalo x0, x0 más delta. ¿Por qué? Porque este psi de x está entre x0 y x, en el intervalo con extremos x0 y x, y ese intervalo, pues este intervalo que está aquí, está contenido en el intervalo con extremos x0, x0 más delta. Bueno, por lo tanto, mi punto psi está aquí, y cuanto está aquí, pues eso implica, por lo tanto, se obtiene que el valor absoluto de f' de psi de x sobre g' de psi de x menos L es menor que epsilon, porque esto se satisface para todos los puntos que están aquí. En particular para este punto psi de x que está en este conjunto se va a satisfacer esto, pero esto que está aquí pues resulta que es f de x entre g de x. Por lo tanto, f de x entre g de x menos L es menor que epsilon. Eso significa que para todo epsilon mayor que 0, significa que para todo epsilon mayor que 0 existió una delta mayor que 0, de tal manera que si x está aquí, entonces se satisface esto que está acá. Bueno, hemos demostrado entonces que el límite de f de x entre g de x es L cuanto x tiende a x0 por la derecha. De forma similar se prueba el caso 2. Con el caso 1 y con el caso 2 se prueba que el límite de f de x entre g de x es L cuanto x tiende a x0. O sea, que el límite de f de x entre g de x es igual a el límite de f' de x entre g' de x cuanto x tiende a x0. Bueno, por lo tanto, hemos demostrado que existe el límite que es L y la igualdad que tenemos aquí, que es esto. Tenemos entonces la prueba de la regla de L'Hopital con estas hipótesis. Bueno, viendo cómo son las hipótesis, tenemos lo siguiente. Tenemos que cuando calculamos este límite que está aquí, pues realmente lo que estamos obteniendo es una indeterminación, porque el límite de f de x cuando x tiende a x0 es 0 y el límite de g de x cuando x tiende a x0 es 0. Tenemos una indeterminación que es de la forma 0 entre 0. Y cuando pasa eso, si este límite existe, entonces ocurre esta igualdad. Es decir, si queremos calcular el límite de este cociente y nos da 0 entre 0 esta primera parte, entonces podemos usar pues el límite de las derivadas, siempre y cuando este límite exista. Bueno, un resultado similar se prueba cuando tenemos el caso infinito entre infinito. Si nos da infinito entre infinito y este límite de f' y el límite de este cociente existe, entonces podemos usar esta fórmula cuando x tiende a x0. Bueno, entonces esta fórmula es válido cuando tengo el caso infinito entre infinito, 0 entre 0 e infinito entre infinito. Bueno, y también se observa que este punto x0 es finito en esta parte, pero puede ser infinito, y entonces si x0 fuera infinito, pues también este resultado es válido cuando tenemos 0 entre 0 o infinito entre infinito. Bueno, otra observación es que los casos, por ejemplo, si tenemos límites de la forma 0 a la 0, infinito menos infinito o 0 por infinito, por ejemplo,
usando propiedades de logaritmos o forzando las cosas para que aparezcan estos casos y estos casos, y entonces podemos usar la regla del Hospital.